Paz y bien el Señor, bienvenidos a este su programa Un Café Capuchino. Les saluda su servidor, Fray Francisco. Y bueno, estamos comenzando año, comenzando nuevos sueños, nuevos proyectos, nuevas formas de hacer las cosas. Y podemos decir que vamos haciendo una proyección de nuestra vida para todo el resto del año. Pero no hay que olvidarnos que todavía estamos en Navidad. La Navidad no terminó con el 24 y 25, ese paso donde nosotros cenamos en familia, estuvimos ahí contentos, ¿verdad? Reflexionando en el nacimiento de Jesús, etc. Esto no terminó solamente ahí, sino que es tan grande el misterio que estamos viviendo y toca tantas fibras de nuestra vida cotidiana que estamos, o más bien extendemos la Navidad hasta el 12 de enero. Por eso no hay que perder, como quien dice, el hilo a todo esto que vamos viviendo. Porque el acontecimiento Jesús, que ha nacido el 24 de diciembre en la noche, el acontecimiento Jesús va a abarcar varias cosas y varios aspectos de la vida del cristiano y que durante todo este tiempo de Navidad hemos estado viendo. Hemos visto los Reyes Magos, vamos a celebrar los Reyes Magos, celebramos también Santa María, Madre de Dios, también estamos celebrando la Sagrada Familia y va tocando varios aspectos. O sea que la encarnación del Hijo de Dios no simplemente se queda en una situación aislada que pasó en Belén hace más de 2000 años, sino que esto trasciende la vida y va tocando distintos aspectos de toda la espiritualidad cristiana. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir según la Navidad? Porque la Navidad no simplemente es el tiempo, sino también la vida que llevamos donde Jesús siempre se sigue encarnando en nosotros. Así que tenemos que seguir viviendo según esta Navidad, esta natividad que transforma los corazones. Tal vez en esta Navidad, y estaba hablando con una señora hace poco, y ella me decía que estaba un poco como triste, porque en estos días, el 26, murió su mamá, ¿verdad? Y todo lo demás, también otra señora me estuvo contando que un sobrino tuvo un accidente, murió, y que han pasado situaciones bastante difíciles, algunos pasan muy tristes estos tiempos, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar, a pesar de todo eso que nos puede pasar, que nos sucedió en el transcurso de este inicio de año, tenemos que entender que la vida nuestra está en las manos del Señor. Y es que tal vez hemos pasado una situación difícil, estamos preocupados porque ya no nos alcanza el dinero, porque está empezando enero y tal vez no tenemos para ir a pasear, etc. Pero no hay que perder el enfoque. Dios permanece con nosotros. Y lo que celebramos en esta Navidad es este gozo grande de decir Dios con nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Por eso vamos a empezar nuestro programa con la oración inicial, donde vamos a darle gracias al Señor por todo lo que hicimos, pero también pedirle por todo lo que viene en el transcurso de este año, que al final y al cabo también es gracia de Dios. Vamos a ponernos en presencia del Señor y vamos a decirle gracias, Señor, por la vida y el amor, por las flores, por el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir. Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos que no le pudimos ayudar, con lo que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón por todo el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y de paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, y con esta oración tan hermosa que hemos hecho, vamos a empezar nuestro tema, Navidad según, o más bien la vida según la Navidad. Y es que
hablamos de un tiempo muy hermoso donde se nos va a enseñar o se nos va a mostrar lo que verdaderamente Dios quiere para nosotros. No la condenación, no el sufrir, sino la salvación que se nos viene, la misericordia de Dios que nos viene en forma de un niño, ¿verdad? Y es que en este tiempo estamos celebrando lo hermoso de Dios en la ternura del niño, en la ternura de un niño. Tengamos cuidado entonces de no pensar que ya la Navidad, como decía antes, que ya la Navidad se acabó, ya no hay nada más que hacer, ya ahora lo que empieza, ¿verdad?, es el verano. Curiosamente, y les cuento una anécdota, venía en el carro, ¿no? Venía yo escuchando música y salió un anuncio, un comercial, ¿verdad? Y ya ni me acuerdo de qué era el comercial, pero me llamó mucho la atención lo que decía al final el comercial. El comercial decía, en esta Navidad, eso fue como por ahí del 24 o 23 que escuché eso, decía, en esta Navidad, prepárate para el verano. Y es que lo que es la sociedad de consumo, todo lo que nosotros podemos mirar, observar en medio de la vida, nos lleva a trompezón de loco, decía mi mamá, nos lleva muy rápido y ya desde la Navidad nos quiere preparar para el otro tiempo y no nos deja vivir el tiempo. Pero nosotros como cristianos pues, tomamos protagonismo y realmente nos tomamos el tiempo para vivir esta Navidad que todavía estamos en ella, ¿sí? Navidad es tiempo de ternura y misterio, es tiempo de reflexionar en este misterio tan grande de un Dios que se hizo, siendo sobremaneramente rico, se hizo hombre. Y me encanta la palabra que el mismo San Pablo pone en una de sus cartas, que dice, Cristo, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, se hizo nada por nosotros, para salvarnos. Dios, siendo sobremaneramente rico, se hizo pequeño. Un himno muy antiguo de uno de los poetas cristianos místicos decía que Dios locamente enamorado se lanzó de los cielos. Y es que Dios se aseguró en los brazos frágiles de la humanidad. Esos brazos frágiles que muchas veces pueden dejar a caer a Jesús, pero que Jesús por su misericordia y su amor se sigue poniendo en nuestras manos, ¿verdad? Este misterio tan tierno, pero a la vez tan profundo. Además, muestra que el amor verdadero se confía totalmente a pesar de la imperfección del otro. Todo esto es lo que estamos viviendo en esta Navidad y nos va a llevar a vivir todos estos misterios tan hermosos, ¿sí? Entonces, además de eso, dice que Dios, entonces, dejándose en las frágiles manos de la humanidad, se mostró verdaderamente confiado por el amor que nos tiene. Esta locura de amor siempre transforma al amado y al amante. Dios al hacerse niño, este misterio de la encarnación, transforma todo, se transforma a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios se hace hombre, pero también transforma al que ama, al ser humano. ¿Por qué? Porque al hombre lo hace hijo de Dios. Esto es el misterio de la encarnación que toca fibras muy profundas de nosotros como cristianos, que no nos tiene que dejar más bien dejar de soñar, que no nos tiene que dejar a un lado diciendo que ya no hay esperanza. Este misterio nos hace volver a creer, nos hace volver a soñar, nos hace darnos cuenta que nuestra vida, a pesar de lo que pase, a pesar de nuestra humanidad, está en las manos de Dios, porque Dios se puso en nuestras manos también. Dios se confió en el hombre, apostó por nosotros, arriesgó su divinidad, porque nos ama. Ese amor, claro, hermano, hermana, ese amor nos transforma, transforma tu vida, transforma mi vida, transforma tu familia, transforma todo lo que haces y cómo lo haces. Esto es lo que hace Jesús al nacer, primeramente en Belén, hace más de 2000 años, y hace Jesús cuando nace y lo dejas nacer en tu corazón. En definitiva, la Navidad es un tiempo muy tierno, y esa ternura tiene signos concretos que la Iglesia ha tenido como tradición. Y uno de los signos más hermosos es el signo del nacimiento. En nuestras casas no es solo un adorno, sino, dice el Papa Francisco, es el Evangelio doméstico, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque todavía no hay que quitar el nacimiento, todavía no hay que quitar el Belén, todavía estamos en Navidad y todavía tenemos que reflexionar en este misterio tan hermoso. Por eso, podemos decir que el nacimiento es más que un adorno,
No es así como decir cuando ponemos, ¿verdad?, las guirnaldas o cuando ponemos a Santa Claus por ahí, que ya esos ya podemos quitarlos si queremos. Pero el nacimiento no. El nacimiento nos sigue enseñando durante todo este tiempo de Navidad, ¿verdad? ¿Frente a qué estamos cuando hablamos del nacimiento? Estamos frente al misterio que Él nos lo enseña y nos pone en perspectiva a lo que verdaderamente Dios quiso con nosotros, nacer pobremente en un pesebre. Por eso, esto es, o más bien el nacimiento es el evangelio doméstico, el evangelio vivo, diría el Papa Francisco. Bien, vamos a ver entonces el día de hoy, después de hacer este preámbulo tan hermoso de la Navidad, vamos a ver 3 acontecimientos importantísimos que nos enseña la Navidad, el tiempo de Navidad. No estamos hablando solamente del 24 al 25, sino todo lo que pasa después, porque si ponemos atención a la liturgia, si vamos a misa y nos damos cuenta de las fiestas que hemos vivido, nos vamos a dar cuenta que nos van a ir catequizando y dándonos a entender que cuando Cristo vino al mundo, tocó fibras muy importantes de la vida de la humanidad. ¿Sí? Apenas terminando de celebrar, imagínense ustedes, terminando de celebrar lo que es la Navidad, el 26 ya estamos celebrando el protomártir San Esteban, el primer mártir de la iglesia, el primero que dio su vida por la evangelización y por el nombre de Jesús. Ojo con eso, no es casualidad que ya después de que tenemos la Navidad venga el primer martirio. No es casualidad que en este tiempo también celebremos la Sagrada Familia, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. No es casualidad que en este tiempo también vayamos celebrando los Reyes Magos, etcétera, etcétera. Porque todo nos va a llevar a una catequesis y nos va a dar a entender cómo Cristo va transformando la vida de la humanidad con solamente su presencia como niño. Así que vamos a ir poquito a poquito viendo estos acontecimientos que, diría yo, definen la Navidad y la vida cristiana en su totalidad. Por eso vamos a leer Lucas 1 del 26 al 38. Este es el primer acontecimiento y ya hablamos un poquito sobre eso. Ya van a ver por qué. Lucas 1 del 26 al 38. Si tienen Biblia, búsquenla de una vez porque la necesitamos. Siempre necesitamos ir a la palabra de Dios. Lucas 1, 26 al 38. El 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Al oírlo ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel dijo: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre, para que reine en la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo sucederá eso si no convivo con varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también a tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que consideraban estéril está ya de 6 meses, pues nada es imposible para Dios. Respondió María: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. María entonces se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Galilea. Muy bien, este es entonces el primer acontecimiento que se llama, ¿qué? Encarnación. Esta es la encarnación. Primer acontecimiento que desencadena los demás acontecimientos de este tiempo de Navidad. ¿Por qué le ponemos tanto énfasis al nacimiento de Jesús? Porque sería fácil decir, no, Jesús simplemente nació y listo, con eso ya sería suficiente. Pero ¿por qué le ponemos tanto, como quien dice, atención a esto del nacimiento de Jesús y cómo nació? Porque la forma en que nació también define a cuáles va dirigido el mensaje de Jesús. Pero ya vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos. Así que mientras estamos en la pausa comercial, vuelvan a leer el Evangelio y dense cuenta de esos detallitos pequeños que nos van a ir mostrando por qué es importante decir cómo Jesús nació y no solamente que Jesús nació. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos a este su programa, Un Café Capuchino.
Muy bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas de Fe TV, seguimos entonces en este su programa, Un Café Capuchino. Y estábamos hablando un poco de la encarnación, hablamos de este primer acontecimiento que desencadena todos los acontecimientos en la vida de los cristianos y en la vida tuya también como cristiano, que es la natividad del Señor. Y dijimos antes de irnos a la pausa comercial que era importante poner atención no solamente que Jesús nació, sino cómo nació Jesús. Entonces dice que una mujer de Nazaret, que era un lugar de los pobres, se puede decir. María no era de una familia rica, María no era como que entrara en el parámetro de la profecía, que decía que el Mesías iba a nacer del reinado de David. Lo que no sabían es que el reinado de David también estaba en el linaje de José, el padre adoptivo de Jesús. Entonces Nazaret, y especialmente María, vivía en una serranía de Nazaret que puede decirse así como la periferia de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y además de eso pertenecía a una, podemos decir, tribu que se llamaba los Anahuín, los pobres de Dios, que nada que ver con lo que se esperaba. El ángel llega y le dice: María, no temas, has hallado gracia delante de Dios, ¿verdad? Has hallado gracia. Y después de esto, María se pone delante del Señor, delante del ángel, humildemente, sin esperar nada, pero tampoco sin pretender nada. Esto es importante porque María como Madre de Dios, que también es una de las fiestas que celebramos también en este tiempo de Navidad, María como Madre de Dios también le enseña a Jesús en medio de su crecimiento esta sencillez de vida. No esperar nada más ni pretender nada más de Dios, porque ya todo es gracia venida del cielo. El ángel se pone delante de ella, le explica lo que va a suceder, ¿verdad? Y después de esto María solo pregunta, y es una pregunta muy acertada: ¿cómo va a suceder esto si yo no convivo con varón? Si todavía no he estado con un hombre. Algo muy, muy sencillo y que era muy acertado en su momento. Y es donde el ángel explica, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo el que va a hacer todo. Por eso el hijo que nacerá será hijo del Altísimo. Porque para Dios no hay nada imposible. María no solamente escucha la voz del ángel, María no solamente se sorprende, sino que también se pone en camino a poder servir al Señor en medio de esta vocación tan grande de ser Madre de Jesús, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito de eso, porque en María ya tenía unos, como quien dice, ya tenía unos sueños, ya se iba a casar con José, iba a ir a vivir a un lugar, ya ella quería ser virgen. Ella ya anteriormente al casamiento, cuando José se compromete con ella, ya María ha decidido ser virgen consagrada. Esto es importante. Y Dios irrumpe en la vida de María hasta el punto de cambiar los papeles, hasta el punto de cambiar sus sueños y sus proyectos. Y es que Dios se mete en la historia de esta manera, pero también buscando que en medio de la voluntad de Dios, María sea también feliz. Dios irrumpe en la vida de María, pero a pesar del panorama que puede ser un poco terrible, ahora ¿cómo le digo a José que ya no soy, que ya no voy a ser virgen o consagrada, ¿verdad? ¿Cómo le digo a José? ¿Qué va a pensar José, verdad? Podemos decir que María pudo preguntarse todo esto. Además de eso, podemos ver cómo le vamos a decir a San Joaquín y a Santa Ana, ¿verdad? Porque María no estaba con José en ese momento. Entonces, ¿de quién es el hijo? Todo el revolú que puede ponerse en medio de toda esta situación. ¿Y cómo explicar que es hijo del Altísimo, hijo del Espíritu Santo? Aunque el panorama puede ser terrible y desfavorable para ella, y que ni siquiera explicando las cosas tal vez le hubieran entendido, María y su vida, ¿verdad? María como mujer de fe confía en Dios. Esto hace que el ángel la deje en medio de este misterio. María se quedó totalmente sola en la rutina de su día a día, dejando la posibilidad, con toda razón, como ya dijimos, de duda, producto de la imaginación, producto de no entender el plan de Dios en la vida suya. El ángel la dejó sola frente al misterio, frente a la misión que lo supera, pero ella confiaba en Dios. Lo hermoso es que la madre entiende algo, que llevar a Cristo dentro no es signo de que todo está concluido, sino de que todo comienza. Por eso
nuestra Navidad, aquí viene la parte cristiana y fuerte para nosotros, porque a veces uno también se queda dormitando, ¿no? En el medio del sueño de decir, ya terminó la Navidad, ya vino Jesús y listo. Pero María entiende algo que nosotros como cristianos debemos de entender, que la Navidad, el que Jesús venga a nuestras vidas, que el Jesús nazca en nuestras vidas, no es signo de que todo esté concluido, sino de que todo comienza. Esta es la primera enseñanza de la encarnación y de María como Madre de Dios. Fray Lázaro Iriarte nos dice esto, es aquí donde comienza la peregrinación de la fe de María, en la cual habrá que estar siempre pendiente, a la espera silenciosa de hechos y signos que le ayuden a rastrear la trayectoria divina y le indiquen el siguiente paso a dar o su papel en la locura del proyecto de Dios. 3 enseñanzas importantes de María. ¿Por qué? Porque es importante ver la encarnación también a las otras personas que involucra. Y es que María es una de las peores involucradas o mejores involucradas, podemos decir más bien. Pero María nos enseña 3 cosas importantes que ella vivió y que nosotros debemos de vivir en este tiempo, en este primer acontecimiento. Primero, escucha atenta. María escucha la voz de Dios por encima del ruido de la humanidad, por encima del ruido de sus propios proyectos, por encima del ruido de las preocupaciones, por encima de las opiniones de otros y por encima hasta de sus propios sueños. María escucha la voz de Dios porque sabe que Dios siempre para la humanidad trae alegría, paz y esperanza. Dios nunca trae la tristeza y el dolor a la vida cuando trae su voluntad a nuestra propia existencia y nuestra propia historia. Escucha atenta y se da cuenta que Dios siempre y en todo momento es misericordioso. Escucha atenta, primer rasgo de María que nos enseña, especialmente en este mundo tan ruidoso que hay tantas opiniones. Hay que callarse, hay que poner atención de que Dios hable y no dejar que otras voces dirijan nuestra vida. Guardar en nuestro corazón sería la segunda. Como María, ser contemplativos de la vida cotidiana, agarrar los regalos de Dios en el aire. Y es que esto hay que hacerlo todos los días porque Dios nos da regalos y a veces andamos preocupados en otros lados y no agarramos los regalos de Dios. Porque Dios siempre nos da regalos y especialmente no olvidemos algo, llevémoslo siempre en el corazón, tatuémoslo en el corazón. Dios es un Dios de detalles, claro. Dios es un Dios que nos da detalles siempre y siempre nos pone adelante de nuestra vida sus regalitos. Así que tenemos que ser contemplativos y guardar en nuestro corazón todo aquello que Dios nos va dando. No andarlo divulgando para allá y para acá, ¿verdad? Saber que todo es gracia de Dios, por eso hay que guardarlo en el corazón, no en un cajón, sino en el corazón. Tercera enseñanza que nos da María, confiar. Que a pesar de que el pronóstico sea poco favorable, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y en ella se está cumpliendo una promesa no solo para ella, sino para toda la humanidad. El Dios con nosotros. Cuarta enseñanza, ponernos en camino. Acuérdense, María no se quedó ahí diciendo ya todo está concluido, ya toda mi vida está totalmente, como quien dice, ya arreglada, viene Jesús, el Hijo de Dios, no tengo que hacer nada más. No, María se pone en camino, porque lo que llevamos dentro no es nuestro, hermano y hermana, sino es para toda la humanidad, porque lo que llevamos nosotros dentro de nuestro corazón, que es Cristo, es para compartirlo, y hay que compartirlo no con palabras, sino con hechos y testimonio de vida. ¿Sí? María entonces al final es la peregrina de la fe, María que sí sabe hacia dónde va, camina. ¿Por qué? Porque Dios le ha puesto a caminar. No le ha puesto a estar sentada, sino a caminar e ir a servir a otras personas, a ella específicamente, a su prima Isabel. María, la peregrina de fe, que nosotros también debemos de imitar, siendo peregrinos de fe, a pesar de los pronósticos difíciles a veces. En definitiva, María nos enseña que la cualidad que hay en Dios es que verdaderamente no existe, o más bien la cualidad que en Dios verdaderamente no existe es la inmediatez. Dios a su tiempo va poniendo los caminos si es su voluntad.
Tengamos cuidado de pensar en un Dios mágico que nos va a resolver todo o que nos va a quitar todos dolores, como que si fuera una acetaminofén, ¿verdad? O como que si fuera estas hadas madrinas de Disney, ¿no? Que con un toque cambian toda la vida. No, no. En Dios no existe la inmediatez. En Dios existe la voluntad y la salvación, que se va prolongando en medio de nuestra vida y que va abriendo caminos para llevarnos donde verdaderamente Él quiere ponernos. Pero tenemos que estar atentos a la escucha. Todo comienza, no es que todo concluye cuando Jesús viene a nuestra vida. Segundo acontecimiento, y aquí vamos a hablar un poquito y vamos a leer Mateo 2 del 13 al 21, que nos va a dar el segundo acontecimiento importante. Ya vimos el primero, el discipulado de María después de la encarnación, ¿sí? El discipulado de María y cómo María nos enseña a caminar en medio de nuestra fe y a darnos cuenta de que Dios no es un Dios inmediato. No fue que el ángel la dejó y ya todo el mundo ya sabía que María era la madre de Dios. No, tuvo que afrontar, tuvo que caminar, pero Dios puso todo en el camino de María porque era su voluntad. Sí, vamos a leer entonces Mateo 2 del 13 al 21 para el segundo acontecimiento, hermano, hermana. Dice así: cuando se fueron, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, según el tiempo que había averiguado por los magos. Así se cumplió lo que anunció el profeta Jeremías: una voz se escucha en Ramá, muchos llantos y sollozos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que le consuelen porque ya no viven. Regresó de Egipto a la muerte de Herodes. El ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a Israel. Muy bien, esto nosotros lo leímos un día de estos porque celebramos a la Sagrada Familia. Y es que el segundo acontecimiento que a nosotros nos da la encarnación, que no puede desligarse del nacimiento de Jesús, es que toda familia es sagrada. La familia, en definitiva, no es un invento del ser humano, es un invento de Dios, porque Dios mismo quiso nacer en medio de una de ellas, ¿sí? Y para Jesús o el Hijo de Dios hubiera sido fácil decir: no, porque yo voy a tener papá, mejor solamente nazco y listo, ¿verdad? De María y que sea madre soltera, etcétera, etcétera. Pero no, ¿por qué? Porque la familia es invento de Dios. Y en la familia se necesitan no solo 2, sino 3, 4, 5 miembros que estén en torno a Jesús y puedan acompañarse y preocuparse unos por otros, ¿verdad? La Sagrada Familia entonces es una obra maestra de Dios y esto quiere enseñarnos que la Navidad es parte de una familia sagrada, parte de una familia y es parte de una familia, ¿sí? Pero ¿por qué Jesús quiso nacer en una familia? ¿Qué nos enseña eso? ¿Verdad? Estábamos hablando de ir más profundo de las cosas, ¿verdad? No solo que Jesús nació, sino cómo nació. Y no solo por qué nació en una familia, sino por qué quiso una. ¿Qué nos enseña eso? Pues bien, hermano, hermana, Dios trabaja en medio de nuestra humanidad y no sobre ella, ¿ok? Jesús no quiso venir del cielo, ¿verdad? No quiso venir a salvarnos como todopoderoso, porque Él trabaja desde nuestra humanidad. Él todo lo que toca lo transforma en amor. Y eso quiso también hacerlo con la familia. Dios trabaja no sobre nuestra humanidad, no con cosas que nos van a llevar más allá de nuestra humanidad, sino en medio de nuestra humanidad, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? La familia de Nazaret es sagrada, mas no perfecta. ¿Pero por qué? Porque pueden decir ustedes: Fray, pero ¿cómo va a decir usted eso, verdad? La familia de Nazaret es sagrada, mas no perfecta. Si le damos un vistazo y lo ponemos como en la psicología moderna, nos damos cuenta que José
es el padrastro de Jesús. Entonces no es perfecta, como podemos decir. Y además de eso, vemos que José habla como 2 veces. Una de las veces es para no repudiar a María y otra de las veces es esta que acabamos de leer, ¿verdad? Y en la psicología moderna, cuando un papá no está presente, se le dice figura paterna ausente. José está poco en la vida de Jesús. Y si nos vamos más adelante, nos damos cuenta que cuando van a Nazaret, a la fiesta de la Pascua, y regresan después de 3 días, se dan cuenta que Jesús no va en la caravana. Esto hubiera sido un escándalo en nuestro tiempo, dejar perdido a un hijo, ¿verdad? Y durante 3 días caminando, ni siquiera se daban cuenta. Y tal vez María pensaba que Jesús estaba con José y José pensaba que Jesús estaba con María y se devuelven, ¿sí? Se devuelven y encuentran a Jesús en el templo. Ojo con esto, no es una familia perfecta, sino que ellos mismos van aprendiendo a ser familia. ¿Por qué es sagrada? Porque perfecta ya vimos que no es. ¿Por qué es sagrada? Porque tienen a Jesús en el centro. Porque siempre se van a dirigir mientras van caminando a Dios, a la confianza que tienen en Dios, ¿verdad? Esto es bien importante. José escucha la voz de Dios y protege a María, pero por su parte María también va confiando. Vamos a ir a una pausa porque yo quiero hablar ahorita de algo muy importante de la familia y es los Herodes de esta actualidad. Miren que José empieza a irse, ¿verdad?, para Egipto para que Herodes no lo mate no a él, sino a toda su familia. Los Herodes de nuestro tiempo, ¿cuáles serán? Esto nos va a enseñar la Sagrada Familia y este acontecimiento hermoso de la Encarnación y la Navidad. No se vayan, ya vamos a hablar de esto y en su programa, Un Café Capuchino. Seguimos entonces, amigos, amigas de Fe TV, en su programa Un Café Capuchino. Y estábamos hablando un poquito sobre los acontecimientos que nos traen la Navidad. Sí, el tiempo de Navidad. Ya vimos el primer acontecimiento, que es el irrefutable, que es la encarnación del Hijo de Dios de una manera muy particular desde la pobreza y el silencio de Belén. Sí, ya vimos eso un poquito. Estamos viendo ahora el segundo acontecimiento que vamos a ir como definiendo y concluyendo, que se llama el acontecimiento de la Sagrada Familia. Jesús no solo nace, sino nace en una familia y nos enseña que la familia es un invento de Dios. Vamos entonces ahí y estábamos hablando un poquito sobre que el mismo José escucha la voz de Dios. Importantísimo. Toda la Navidad y todo este tiempo nos va a dar a entender una cosa: Dios siempre habla al oído del ser humano. Si vemos a María, escucha la voz de Dios. Si vemos a José, escucha la voz de Dios. Si vemos al mismo Herodes, escucha a los magos que le están hablando de Dios, pero lo escucha mal, ¿verdad? Pero escucha. También vemos a la misma Isabel escuchando la voz de Dios y sabiendo que María es la madre de Dios. Vemos al Jeremías, ¿sí? Vemos al mismo papá de Juan el Bautista escuchando la voz de Dios, ¿sí? Esto es muy importante y muy interesante porque en medio de nuestra vida y en medio de lo que vamos viviendo, Dios nos habla. Y la Sagrada Familia nos va a dar a entender esto de una manera más profunda. Así que el mismo San José escucha la voz de Dios y le dice: no vayas, porque allá van a matar a la familia, y huye a Egipto, ¿sí? Herodes es el que quiere matar a la familia. Pero ¿cuál es, si dejamos esta pregunta abierta antes de irnos, cuál es los Herodes de este nuevo milenio? ¿Cuáles son los Herodes de la actualidad? Papá, mamá, negociamos con esos Herodes. Ustedes que están ahí viendo el programa, negociamos nosotros con los Herodes actuales que atentan contra la vida de nuestra familia. Fray, ¿cuáles son esos Herodes de estos tiempos? Me podrían preguntar ustedes. Bueno, la infidelidad.
el no perdón. Son Herodes nuevos que asesinan a la familia. La no comunicación es un Herodes que asesina a la familia. El poco tiempo de calidad, la sumisión solamente al trabajo, trabajo, trabajo y no tiempo con la familia. La indiferencia y lo más importante, los silencios. Tengamos cuidado con estos Herodes, además de tantos Herodes que no solo están dentro de la casa, porque estos podemos decir que son los que están dentro de la casa y podrían llegar a matar a nuestra familia, la indiferencia, el silencio, el poco tiempo de calidad, etc. No hablemos de los Herodes de afuera de las cuatro paredes de nuestros hogares, que es el consumismo, el tener más, ¿verdad? Bajo una apariencia muy hermosa de querer dejar algo mejor para nuestros hijos, perder el tiempo con nuestros propios hijos. Así que José nos enseña que escuchar la voz de Dios nos va a salvar de la muerte de nuestra familia. Porque José no huye al desierto para salvarse a sí mismo, sino que huye para salvar a su familia. Tengamos cuidado. Y cuando escuchemos que Dios nos está diciendo, hey, apártate de ahí, camina para otro lado, que ahí viene Herodes, ¿verdad? Y quiere violentar la familia. Escuchémoslo y no nos dejemos embaucar por la infidelidad, por el no perdón, por la no comunicación, por el silencio y hasta por la indiferencia, que esto asesina cualquier familia. En cambio, escuchar la voz de Dios nos hace tener una sagrada familia, ¿verdad? Verdaderamente, o más bien, vendemos la centralidad de nuestra vida o a nuestra familia a Dios, vendemos. ¿O qué? ¿Ponemos al Señor en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra familia? Es una pregunta profunda que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Los momentos difíciles no los podemos cambiar en la familia. Ojo con eso. A veces vendrán situaciones difíciles que hay que afrontar. La familia es un don y es un arte, porque vamos poco a poco también aprendiendo a ser familia. Cuando nosotros profesamos los votos, ¿verdad? Nosotros que somos religiosos sacerdotes, ustedes tal vez que están viéndome que se casaron delante de un altar, sería genial que después del casamiento, ¿verdad? Después del matrimonio, llegue el padre con un manual y le dice, tome, este es el manual contra incendios de familia, ¿verdad? En caso de emergencia, busque aquí lo que usted necesita y que nos dé un manual de instrucciones cómo debemos de criar a los hijos, cómo debemos de ser familia, en qué momento tener hijos, en qué momento no, etcétera, ¿verdad? Sería fácil, pero no. También es un arte que vamos aprendiendo y que el mismo José y María también aprendieron. Tengamos cuidado de pensar de que la familia tiene que ser perfecta. La familia tiene que ser sagrada y es sagrada en tanto y en cuanto ponemos a Dios en el centro. Escuchamos la voz de Dios que nos habla en medio de las humanidades de los miembros de la familia, ¿sí? Así que las calamidades de la Sagrada Familia, como les estaba diciendo, nos enseñan algo, que la familia se construye no de la perfección, lo que le estaba diciendo, sino de la fuerza de lo sagrado del amor, de la pareja y de Dios, ¿sí? Este amor trinitario, podemos decir, ¿verdad? Este amor trinitario de Dios y este amor de tres, que es la Santísima Trinidad, el marido y la esposa, hace inquebrantable el amor, hace inquebrantable a la familia. Los hijos, claro, hermano, hermana, esto lo aprenden. Y tenemos que tener cuidado de no enseñárselo mal, ¿verdad? Vamos entonces al tercer acontecimiento. Quedémonos con eso. Lo terrible de la familia no es que peleemos. Lo terrible de la familia es no perdonarse. Lo terrible de la familia no es tener que decidir entre una cosa y otra, tener que poner en vilo en medio de las dificultades, sino no afrontar juntos las dificultades, ¿sí? Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Vamos entonces al tercer acontecimiento, sin olvidar de que Jesús nace en un pesebre, una situación un poco deplorable porque nace, podemos decir pobre, nace en el frío, nace en un establo, ¿verdad? La manera en que María acoge la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. No olvidemos ese primer detalle. El segundo detalle, la Sagrada Familia, que es sagrada, mas no perfecta. Y el tercer detalle o acontecimiento que nos va a enseñar en nuestra vida cristiana, vamos a leerlo ahora en Mateo 2, del 1 al 12. Y nos dice así: Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer?
vimos aparecer su estrella y vinimos a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes comenzó a temblar y los mismos que él toda Jerusalén. Entonces reunieron a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo. Él preguntó en qué lugar debía nacer el Mesías. Le contestaron, en Belén de Judea, como está escrito por el profeta. Tú, Belén, en territorio de Judea, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, le preguntó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Después los envió a Belén con el encargo: averigüen con precisión lo referente al niño y cuando lo encuentren, avísenme para yo también ir a adorarle. Y habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron. De pronto la estrella que se les apareció en oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Después, advertidos por un sueño de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. El tercer acontecimiento, porque el primer acontecimiento ya veíamos que era la encarnación del Hijo de Dios, el segundo acontecimiento es la Sagrada Familia, y entre esta Sagrada Familia tenemos a las figuras hermosísimas de José y María que nos enseñan un montón más, que sería como para hacer un retiro, ¿verdad?, de 3 días. Y en este tercer acontecimiento, la manifestación. Aunque Jesús nace, se manifiesta en otro momento. ¿En qué momento? Cuando realmente llegan los demás, la humanidad entera, a adorarle, ¿sí? Los Reyes Magos, dice que la tradición que eran 3 hombres que se dedicaban a ver las estrellas y que esperaban el acontecimiento grande de la salvación que iban a hacer en un niño y que ellos vienen buscando en medio de las estrellas ese acontecimiento, ¿sí? Herodes, por su parte, es todo lo contrario a Jesús y a los magos. Aunque dice que quiere adorarle, quiere ir a adorar a Jesús, él lo que quiere es seguir teniendo el poder y un poder con violencia, ¿sí? Es la muerte, Herodes es la muerte, el egoísmo, el poder, la violencia y la confianza en las cosas de este mundo. Es mirar la cara o virar la cara para otro lado y no querer ver a Dios. Esto es Herodes, ¿sí? Y ojo, en medio de estos Herodes del mundo podrían venir disfrazados a nuestra vida de bondad y de caridad. ¿Por qué? Porque el mismo Herodes llega y le dice a los magos, avísenme para ir yo también a adorarle. Se disfraza, ¿verdad?, de secretos, ahí en medio de lo secreto y de bondad. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque en medio de nuestra vida también podemos mirar Herodes que vienen de esa manera, que parecen buenos, pero que terminan destruyendo nuestra vida, nuestra familia y nuestra relación con Dios. Los magos continúan su camino y llegan a la escena para mí más hermosa de todo el Evangelio de Mateo. Entraron a la casa, vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron. Esto es lo que define la manifestación del Señor, la Epifanía. Lo definen estas palabras. Entraron a la casa, se postraron, vieron a María, su madre, con el niño y se postraron para adorarle. Bajamos la cabeza en medio o delante del Señor siempre, porque Él es nuestra salvación, ¿verdad? Dios se hizo niño, frágil, pobre, no para que lo adoraran los poderosos, hermano y hermana, no para eso, sino que se hizo pobre, humilde y frágil para que los humildes y los pequeños, los desechados de este mundo, le reconocieran, ¿sí? Jesús se presenta frágil para los frágiles. Jesús se presenta pequeño para nosotros los pequeños. Jesús se presenta niño para que nosotros bajemos la cabeza y nos demos cuenta de que nuestra vida depende de Él, no de nosotros mismos, ni de Herodes, ni de los poderes de este mundo, ni de nuestra propia capacidad, ni de nuestro genio, ni de nuestra personalidad. La vida depende no de la economía ni lo mucho que tengo, sino de Dios. Depende de lo que yo estoy dispuesto a darle a Dios, porque Dios transforma mi vida, ¿sí? Un Dios que se muestra pequeño, al parecer nada extraordinario, pero que transforma todo lo que toca, transforma la vida entera, transforma un establo en un lugar de salvación, transforma nuestro corazón, que a veces parece un establo, hermano y hermana,
en un lugar de salvación. Así que no olvidemos nunca eso, tengamos presente de que el Señor viene a nacer en nuestra vida y cambia nuestra forma de mirar la familia, cambia nuestra forma de ser discípulos del Señor y cambia nuestra forma de estar con Jesús, cambia nuestra vida entera. Los magos al final se fueron por otro camino. ¿Por qué? Porque quien se encuentra con Jesús no puede volver a su vida igual, no puede seguir de la misma manera, no puede caminar de la misma manera. Así que tengamos en cuenta esto. Y pues bueno, se nos acaba el tiempo, lástima porque podemos seguir hablando muchísimo de esto, pero bueno, con esto es necesario, podemos decir que con esto ya sintetizamos todos los acontecimientos de esta Navidad, que es la encarnación, la Sagrada Familia como invento de Dios y podemos decir la manifestación del Señor a toda la humanidad de una manera frágil y pequeña. Bien, entonces esto ha sido todo por este día. Gracias por estar con nosotros, gracias por rezar por nosotros. Y pues bueno, se despide su servidor, Fray Francisco. Esto ha sido un café capuchino. Que Dios me los bendiga y que el Señor siga naciendo en sus corazones para que nos transforme la vida entera. Que Dios me los bendiga. Paz y bien.